Perú Exporta TV, tu único canal que habla de exportaciones. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Valdivieso, gerente general de la Cámara de Comercio de Ecuador en el Perú. Él nos va a hablar de todas las oportunidades que tenemos entre los países. Él ha sido ex agregado comercial de la embajada aquí en Ecuador. Así que, Ricardo, ¿cómo estás? Hola César, buenos días. Muchas gracias por la invitación y a todos los exportadores un saludo cordial. Muchas gracias por tu tiempo. Definitivamente es muy importante, lo decía hoy, este tema bilateral, el tema de poder tender estos puentes y comenzar a ver esa profundidad que podemos tener en colaboración, ¿no? No pensar en competencia, sino en colaboración. ¿Cómo podemos unir todo el cacao que ustedes tienen, el cacao que tenemos, el tema del camarón o langostino, como lo llamamos acá? Poder explorar todas estas oportunidades, y es importante para eso las cámaras. Correcto, correcto. Cuéntanos un poco, ¿cómo has visto la evolución de Perú en Ecuador en estos años? Mira, la relación de Ecuador y Perú es una relación de hermandad muy fraterna. En los últimos años se ha incrementado mucho más respecto a temas comerciales, económicos, culturales. Una relación muy bonita en el norte del Perú y el sur del Ecuador. Hay mucha familiaridad. El comercio en frontera es muy grande, muy amplio. Entonces, creo que desde la Cámara lo vamos a seguir fortaleciendo. De hecho, estamos generando varios proyectos, generando alianzas estratégicas con instituciones binacionales como el Plan Binacional para acceder a fondos multilaterales y generar cadenas de valor binacionales, que creemos que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Integrarnos más, fortalecer más nuestras cadenas de valor y sobre todo agregar valor a nuestra oferta exportable. Sobre todo eso. Eso es muy importante, el valor agregado. Y yo creo que como países hermanos, en los que compartimos muchísima cultura, como tú dices, en la frontera literalmente son familias que viven un lado del otro. O sea, existe una frontera, pero es una frontera en la que yo he vivido, he conocido a la gente, esa familiaridad, ese tema del cruce normal que debería ser, que ya deberíamos pasar en este tema de países. Estamos en la CAM, correcto, pero ya deberíamos dar ese siguiente paso al tema del unir nuestros mercados, unir nuestros capitales, que ya se da, ¿no? Pero que hay que dar ese siguiente paso. Este tema fronterizo, que es muy importante, ¿sí? Pero va más allá, porque a veces el peruano no conocemos de alguna manera toda la potencialidad que tenemos. Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente, tanto tú como yo y todos los que nos van a ver, de cómo tender esa industria que tiene no solo Ambato, Quito, Manta en el norte, que es Esmeralda, correcto. O sea, todo el tema de la pesca, y hay una gran diferencia en pesca. Ustedes tienen una pesca blanca. Nosotros por el tema de las corrientes cálidas que tienen frente al Golfo, nosotros tenemos peces azules. Entonces yo creo que ahí hay una complementariedad bien interesante en esto. Cuéntanos un poco, conversábamos antes de entrar a cámara sobre el tema de los langostinos, el camarón, ¿no? Correcto, sí. Bueno, la industria camaronera ecuatoriana ha tenido un salto muy importante respecto a su producción y a sus exportaciones. El año pasado cerramos casi en $8.000 millones en exportación. Es un montón de Sí, dinero. sí, sí, es muy importante. Incluso superó a las exportaciones de petróleo. Entonces, Siendo ustedes un país, para los que no saben, un país petrolero, Ecuador, sí, sí, claro. somos un país petrolero. Sin embargo, la diversificación, creo que esa es la clave, la diversificación y la tecnificación de las industrias, el generar valor agregado en nuestros productos, en nuestra oferta exportable. Creo que eso hace que nos volvamos más valiosos y que nuestros productos se coloquen de mejor manera en el mundo. Y definitivamente tiene mucho aprendizaje. Yo recuerdo en el 98, 99 que ya llegó la Mancha Blanca y casi destruyó la industria camaronera. Pero mira qué interesante, años después ya recuperada, fortalecida y creciendo. Sí, bueno, algo importante sobre la industria es que Perú es parte también de ese crecimiento. Perú nos provee de balanceado para el desarrollo de nuestros langostinos. Hay varias empresas peruanas que están exportando balanceado
para la industria acuícola ecuatoriana. Entonces, ahí ves el encadenamiento productivo que existe y cómo nos complementamos. Claro, porque ahí hay hoy una industria muy interesante en desarrollar, porque es o sea, 8.000 millones de dólares tiene puestos de trabajo directos, indirectos, y Correcto. todo eso inducido, ¿no? Que como tú dices, el alimento para los animales, el tema de, al ser un país que en Perú tenemos más habitantes, tenemos más generación, de repente llegar la materia prima aquí es más barato por economía de escala y llevarlo para allá. Correcto. Mira, el enquedamiento con los insumos peruanos, con el balanceado peruano para la industria camaronera ecuatoriana, pero esos langostinos, esos camarones, ¿por qué no integrarlos a la alta cocina peruana? Sí. O sea, tienes el mejor camarón del mundo, el mejor langostino del mundo, intégrala a la mejor gastronomía del mundo. Entonces, desde la Cámara estamos incentivando eso. Cuando yo estuve como diplomático en la oficina comercial del Ecuador, hicimos varios eventos gastronómicos y fusionamos los ingredientes ecuatorianos con la gastronomía peruana y viceversa. Es algo que tenemos que seguir impulsando y generando esa interconexión Qué interesante, mira lo entre que estás nosotros. diciendo. Ahora viene, y te lo voy a presentar, viene un chef peruano que creó Pacha, que es la Peruvian American Chef Association de Estados Unidos. Y justo el otro día en un podcast que lo escuchaba, jalaba las orejas a los peruanos, que tenemos ese falso triunfalismo de porque ya ganó un restaurante, piensan que ya el mundo conoce Perú, y eso es mentira. O sea, yo creo que ahí hay una colaboración muy interesante porque afuera tú no comes el ceviche o la papa la huancaína o el lomo saltado como lo comes acá. O sea, lo comes totalmente distinto y es normal, es las fusiones. Una anécdota que me pasó en Manta, ¿no? Que me dieron el ceviche, me dieron un bowl y me pusieron el ketchup y todo, y dije, disculpe, esto no es ceviche, claro, todavía conociendo, ¿no? Le digo, no, este es el ceviche. Bueno, hay diferentes formas de comer Claro, ceviche sí, y sí. te digo que la comida ecuatoriana, sobre todo la manavita, es espectacular. Sí, Yo los invito a todos nuestros amigos peruanos que puedan visitar Ecuador y puedan saborear esa comida manavita, la comida de la sierra, de Cuenca, de Quito, es que es deliciosa. el encebollado en Guayaquil. Es encebollado, uff. Es espectacular. O sea, abrirnos a nuevos sabores. Yo los invito porque de verdad la comida ecuatoriana es espectacular. Yo creo que nos falta Integración. ese salto que lo tuvo Perú con el gran trabajo de varios chefs, con Gastón Acuri, todos los grandes chefs peruanos y todo ese trabajo a nivel institucional que han hecho para la promoción de la gastronomía peruana. Creo que nos falta eso todavía, porque calidad tenemos, Sí, el sabor espectacular, sí, sí, sí. Yo tú viví en Ecuador, como te digo, tú tres lo has años. vivido. Creo que hay que generar esa transferencia de conocimiento y experiencias e impulsar ambos países Sí, porque para ese desarrollo. claro, como yo comenzaba esto, los peces blancos tienen una total, que lo conocemos en el norte del Perú, en Perú, en Lima se come muy poco las especies blancas, ¿no? O sea, Ujú. popularmente tenemos el jurel, la caballa, peces azules, pero creo que es mira, con todo el tiempo que tengo habiendo vivido en Ecuador, no había puesto a pensar en esa transferencia de conocimiento, en esa fusión, porque es muy importante. Y este chef hablaba algo muy importante, o sea, podemos querer tener la comida más rica, gastronómica, que ya estamos mejor que Francia, mencionan, pero tú no puedes abastecer a un mundo con 10.000 toneladas de ají amarillo. Claro. O sea, no tenemos esa capacidad, pero sí la tenemos con el langostino. Mm. ¿Correcto? Entonces, si fusionamos ahí el langostino dentro de la gastronomía, jugando con la gastronomía peruana, hay un potencial porque hay un Por abastecimiento supuesto, permanente, claro. el cual puede responder a lo que hablamos, economías de escala, que es muy importante. Creo que Así es. hay un trabajo interesante. Ah, mira, qué buen punto, tomando nota. Luego, vamos a ponerlo en tres partes, ¿te parece? Una, el corto plazo, ¿qué podemos hacer en corto plazo, en mediano y en largo? Digamos que vamos a hacerlo en corto plazo. ¿Qué ves ahorita que podamos hacer esta integración Perú-Ecuador?
Mira, yo creo que en el corto plazo, gracias a Dios, tenemos gobiernos que impulsan a la apertura comercial, al desarrollo de las inversiones, a fortalecer las cadenas productivas. Creo que tenemos que aprovechar esa coyuntura positiva para nuestros países. Nuestras autoridades, nuestros gremios, nuestros sectores empresariales tienen que estar mejor comunicados, mejor integrados, y en función de eso buscar la complementariedad. Eh, es, eh, Te pongo un ejemplo. Hacíamos un análisis de cuánto importa Perú de langostinos, siguiendo con el tema de langostinos, desde el Ecuador, y es muy pequeñito. Más se importa desde Argentina o desde países del Asia, estando Ecuador a dos A, pasos a dos pasos, al costado. literal. Y eh, creo que debemos buscar mejor esa complementariedad. Y eso en otras industrias, ¿no? En el sector de infraestructura, por ejemplo, con todo el desarrollo en infraestructura que va a haber en el Perú para los próximos años. Creo que ahí hay para toda la industria, como te decía, es Sin impresionante. O duda, sea, sí, claro. O sea, el Perú va a necesitar de muchos insumos para la construcción, muchos servicios especializados, ingenierías, consultorías especializadas. Eh, Eso es lo que lamentablemente no estamos viendo y no nos estamos integrando como debemos. Sin embargo, desde la Cámara estamos impulsando esa comunicación entre gremios, entre empresas, y haciendo que más empresas peruanas y ecuatorianas vean las oportunidades que existen en cada mercado. Hace poco visitamos Quito, viendo qué oportunidades existen en el Ecuador para el desarrollo de nuevas inversiones, y constatamos que las inversiones peruanas están teniendo un gran éxito. Todas las empresas peruanas que están en el Ecuador tienen un muy buen desarrollo, muy buen desempeño. Eh, Intercorp, a través de Promar, ya abrieron su sexta tienda, sus megas tiendas de Promart, llevaron Innova Schools y están oh, mira, qué operando con interesante. Innova. Eh, Importante, mira. Claro. Y a nivel académico, también el Perú está aportando con el desarrollo en el Ecuador. Gloria, no se diga, ha diversificado sus inversiones en el Ecuador. Alicorp, del Grupo Romero, hizo la adquisición de Jabonería Wilson y de Unilever Ecuador y Colombia. Entonces, ves cómo se va desarrollando esa integración, incluso en inversiones. Y las operaciones que tienen en Ecuador son bastante rentables. Y si ya estamos viendo la grande, porque siempre es un termómetro muy importante, si la gran industria peruana está dentro está apostando han leído algo que nosotros, que el pequeño, por si acaso, señores, ese no está leyendo, no tiene acceso a eso, a esas cifras macroeconómicas, o ya el sondear el mercado, como yo digo, el caminar el mercado, Sí. ¿no? Porque es muy importante rescatar eso. Ahora, puede que seamos países vecinos, pero primero que están dolarizados, hay que ver eso, ¿no? O sea, tú te pagan en dólares. Ya. Entonces, así te comas un menú de $5, de $10, un plato, y estás recibiendo 31 soles. O sea, lo que muchas veces tenemos que entender este tema del tema de la moneda. Y ya se adaptaron a eso. Y recuerdo la crisis del 99, cuando se Correcto. dolariza Ecuador Ujú. y pasa un taxi por poner 5.000 sucres, pasa a costar $5. O sea, pero creo que Un shock. un shock, pero creo que fue una medida importante en ese momento, que era lo que se Sí. tenía que dar. Y creo Nos ha dado mucha disciplina fiscal. Sí, en el, o sea, fue muy doloroso esa etapa del feriado bancario y la dolarización y todo lo que vino después de ese shock, de ese golpe, pero finalmente el ecuatoriano sabe adaptarse, es emprendedor, es resiliente, entonces se ha podido adaptar a este nuevo sistema económico, y bueno, en el paso de estos años la dolarización
nos ha brindado esa disciplina fiscal, nos ha hecho que la moneda no se devalúe. De hecho, eso nos ha beneficiado y en cierta forma nos ha perjudicado también por el tema eh, de negociar hacia afuera, ¿no? Claro, tienes mano de obra un poco más cara, los insumos también y la transformación conlleva a que los procesos y finalmente el producto terminado sea un poco más caro respecto a nuestros países vecinos. Claro. Entonces, bueno, tiene sus pros y contras, ¿no? Pero lo ha manejado muy bien. Sí, Creo que bueno, la política no puede estar exenta de esto, pero creo que fuera de toda esta izquierda que ha gobernado nuestros países robando, somos países muy ricos. Somos países que sí. tenemos muchas materias primas y que hemos sabido transformar. Yo tengo mucho cariño por Ecuador, no solo por haber vivido en Ecuador, sino por el desarrollo que le dan a las cosas. Ya existe la marca Mamá Quinoa, ¿no? Ujú. Una marca que maneja la quinoa ya de manera, en empaques, en supermercados, en retail, pero acá todavía tenemos la materia prima caminando en bolsitas y sin ese desarrollo. Yo he visto, y eso es algo que debemos de hacer, esa transferencia, cómo pueden lograr el desarrollo de marcas tan rápido. Ujú. Obviamente detrás hay todo un trabajo, pero creo que es algo muy importante que debemos de compartir, ese know-how de desarrollo de marcas. Lo he visto en los langostinos también. Correcto. Y esa fuerza de Proecuador al salir, porque Ujú. ustedes salen en grupo y eso me gusta porque el ecuatoriano es unido también, ¿no? Sí. Entonces, al ir a una feria internacional van y comparten y buscan esta entrada, no mucho la competencia, que la hay, pero yo creo que ahí hay algo que tenemos que aprender de Ecuador. Sí, sí, sí. Ha sido un trabajo que ha costado, pero que está rindiendo frutos. Tenemos, bueno, entidades como ProEcuador o nuestras embajadas en el exterior que están haciendo un gran trabajo y que están logrando que el Ecuador se conozca más a través de su gente, de sus productos, de sus servicios. El ecuatoriano es muy serio respecto a la generación de negocios. O sea, el ecuatoriano siempre es transparente. Si te dice no, es porque No, no puede. claro, sí. Te lo va a decir. Pero eso creo que agrega también mucho valor respecto al hacer negocios con el Ecuador. Y algo importante para tocar esto es la descentralización que tiene, ¿no? Ujú. O sea, Quito es la capital, pero se considera Guayaquil la capital económica, pero tienes un Ambato, tienes un Cuenca, o sea, Correcto. tienes polos de desarrollo aquí, digamos, y tú lo has conocido, tú has viajado por Perú, o sea, sales de Lima y automáticamente todos los servicios comienzan a bajar, ¿no? El tema de, tú tienes Ecuador tiene una conectividad vial muy interesante Sí, que yo a veces he envidiado, ¿no? Entonces, claro, tenemos una sierra muy agreste, muy salvaje, que es complicada, pero creo que esa conectividad, ese desarrollo de las ciudades es muy importante sí, también destacar, porque tú puedes ir a hacer negocio a Guayaquil, a Quito, a Ambato, a Cuenca como si nada, o sea, correcto. Loja, Sí, ¿no? O sea, hay un desarrollo muy interesante industrial en cada sí. una de estas Bueno, ciudades. tenemos países bendecidos, Sí. tenemos todo, tenemos todo. Lo importante es que tanto en lo público y lo privado tengamos una agenda conjunta de desarrollo y se puedan implementar estas obras tan importantes de infraestructura como la conectividad vial, como lo dice, la conectividad aérea, portuaria, fundamental. Bueno, nosotros al ser un país compacto, eh, tenemos la ventaja de que podemos trasladarnos desde la selva hasta la costa en un mismo día. Sí. Es impresionante por carretera. Y gracias a la buena infraestructura vial lo puedes hacer sin problemas, sin contratiempos, y puedes integrar mejor
toda la oferta de la selva, de la sierra, hacia los puertos. Que eso es muy importante. Yo creo que te lo había comentado. Nosotros en Ecuador, en el año 2000, sacábamos cola de langostas frescas de Galápagos a Suiza en 48 horas. La conectividad que ustedes tienen para el aeropuerto es muy importante, porque Sí, ambos aeropuertos son internacionales, ¿no? El de correcto. Quito y el de Guayaquil, Sí, que te permite la salida. No así en Perú, porque el único internacional es Lima, entonces yo no puedo bajar tilapia fresca. Es más, yo sé que hay tilapia peruana del norte que sale por Guayaquil, mm. ¿no? O sea, esta conectividad aérea que tienen también, Hay varios productos peruanos que salen por Guayaquil y por Quito. sí. Sí, 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 sí. Pero es eso, es la integración. Porque parte de nuestra oferta exportable también sale por Paito o por Chancaya actualmente. Sí. Entonces, si podemos complementarnos y ser más competitivos respecto a esa integración, Claro, bienvenido porque digamos sea. que se están formando estas nuevas rutas, estos nuevos flujos de productos, pero hay que sentarnos a analizarlas, porque esta es la primera de mucho, por si acaso, señores, reuniones con Ricardo, para poder sentarnos ruta sector por sector, producto por producto y comenzar a Correcto. ver cuáles son esa complementariedad, cómo podemos mejorarla, porque si ya existe, tenemos que visibilizarla. Creo que es tanto la tarea de la Cámara como de Sí, Perú Exporta TV, porque ahí puede haber oportunidad de negocio. sin No duda. podemos querer ver a China solos. O sea, tenemos que verlo en En conjunto. conjunto. Entonces, siempre cuento que tuve un pedido de 30.000 toneladas de guacamole, Ya. la pulpa congelada, de palta. Le dije, o sea, todo el Perú, nosotros ese año habíamos exportado 23.000 toneladas entre 10 empresas. O sea, le hubiera quitado todo ello solo para pensar en China, ¿no? Imagínate. No, es un mercado muy grande. No Claro. podemos verlo solo. O sea, y eso lo conversaba con nuestro amigo Luis Chala de Colombia, de la Mm. Cámara igual binacional, donde tenemos que sentarnos a ver, ya, ok, ¿qué hacemos los tres para ir a ver mercados? Creo que esa es la siguiente fase que tenemos que hacer, Sí, ¿no? Veamos cómo podemos mejorar, porque al final beneficia a todos. por supuesto. No hay rivalidad, no debería haber rivalidad, creo que debemos de somos muy complementarios y me ha gustado mucho la idea de explorar el tema gastronómico, me has Sin hecho duda. recordar ese encebollado buenísimo. Yo me iba de Guayaquil a Santa Elena solo los domingos para el Sí, encebollado. por supuesto. Les recomiendo muchísimo. Sí, tienes toda la verdad. Deberíamos hacer, ¿sabes qué? Tipo un evento trimestral de viajar por ejemplo, a Guayaquil, una reunión, ¿no? Estas reuniones de camaradería, Sí, con tus exportadores podríamos armar una visita, una misión comercial e incluir un tour gastronómico. Claro. Yo estoy seguro que les va a No, es encantar. que les va a encantar. Les hablo yo he vivido ahí, o En sea, Guayaquil se come espectacular. Quito también, Sí, o en sea, Quito igual. y el tema de las carnes, o sea, el desarrollo. Y te cuento una anécdota que esto es muy importante para todos ustedes. Un cliente mío, que para descanse, Carlito Castro, ecuatoriano, él, él era muy visionario. Me dice, hay que traer la pollería peruana, el pollo a la brasa. Entonces yo comencé a hablar con todas las cadenas, ¿no? Y mira, siendo países vecinos, encontré algo, cuando viajé a Guayaquil y lo caminé a Guayaquil, viajé a Quito, no había una pollería que tuviera más de 20 mesas, ¿ah? Mm. Pero claro, tú ibas al tema no me acuerdo cómo se llamaba este Víctor, el que tenía las carnes, los frijoles, tenías 40 mesas, Ujú. o el tema de las parrilladas, el ñato, la Sí, parrilla del ñato, que nos auspicie. Era un tema de muchísimas mesas. Y claro. ¿sabes qué entendí cuando me dijeron? Que el pollo a la brasa, y esto es un tema muy, muy histórico, el pollo a la brasa el Perú lo comienza a comer y lo come desde A más a Z en todos los Claro. niveles socioeconómicos por la crisis del terrorismo que tuvimos. O Ok. sea, era comer pollo, ¿no? Y allá ustedes por la gran variedad de línea blanca tienen el cangrejo, que es muy Sí, rico sí, también. sí, sí. Acá no tiene, acá imagino sufre, porque acá no hay cangrejo como hay. Una cangrejada guayaquileña, te digo, en las nubes. O sea, Sí, riquísimo, sí. Pero los restaurantes peruanos en el Ecuador están teniendo una gran acogida. Segundo Muelle, por ejemplo, sí, claro.
impresionante cómo ha crecido y sigue abriendo locales en Quito, en Guayaquil. Hay nueva propuesta gastronómica peruana, Osaka también está. Chefs ecuatorianos que han estudiado acá en Perú y que llevan ese conocimiento y esas técnicas hacia sus restaurantes. Yo conocí un chef manabita que estudió acá gastronomía y él fusiona esas técnicas, ese saber de la cocina peruana a sus platos. Imagínate la comida manabita con esas técnicas, es Es que increíble, muy todo, bueno. Quito también tiene unos platos riquísimos. O sea, Sí, sí. no extrañé Perú. No se extraña Perú. Yo creo que es un tema. No, tienen ¿cómo se llama? El bolón, ¿no? Es Claro, esa. el tacacho que dicen acá en la selva. Sí, 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 claro. sí, que es muy bueno. Sus cecinas Sí, también. sí, sí. Pero mira, y para mis amigos de Perú Exporta, el que digan que el ceviche ecuatoriano es con ketchup es un mito, no es verdad. Es una preparación diferente Sí. que se hace en el Ecuador eh, con tomate, con varias especias, eh, y finalmente queda una especie de sopa fría con langostino o con pescado. Qué Es rico. riquísimo. Claro. Ahora, si el comensal desea poner ketchup en su ceviche es otra cosa, Sí, pero sí, no, sí. No es el que le ceviche pongo, ecuatoriano ¿no? no Eso lleva. es importante porque, a ver, hay ceviche peruano, ceviche ecuatoriano, mexicano, ecuatoriano, colombiano. O sea, Sí, hay que entender que y ese es un concepto de una persona que no ha viajado, por si acaso, siempre lo digo, muy local. Yo los llamo local por no maltratarlo, ¿no? O sea, si tú vas a otro país, esa es la gastronomía de ese país. claro. Y tenemos que sentirla rica. Lo que pasa es que el peruano, muy, ¿cómo se dice? Nacionalista, va a decirle, piensa que todo el mundo debe comer igual que Perú, ¿no? Y ese es un gran error que yo siempre le hago Bueno, ver a la en gente. la diversidad, en darse la oportunidad de probar esta gastronomía en Ecuador, en Colombia, Colombia Venezuela, también, ¿verdad? México, Centroamérica. Tenemos la fortuna de vivir en una región muy rica, de Sí. saberes ancestrales, culturales, gastronómicos, que debemos aprovecharlos. Ahí hay mucho potencial, ¿no? Sí, Ahí creo que ya dejar esas rivalidades de pensar que nuestro ceviche es mejor, el otro ceviche. No, ¿por qué? Porque yo creo que ahí, como tú dices, es muy importante la fusión. sí, Escúchame, comemos pizza con piña. Entonces, claro. ¿qué haría un Un italiano? italiano. Te cortan la mano, ¿no? Entonces, yo Claro. creo que ahí hay temas muy importantes de destacar, pero si no nos juntamos, no nos sentamos a conversarlo, no. Y esto es importante, porque yo te digo, creo que es muy importante pensando en la economía de escala de los productos, el camarón, el langostino. Sin ¿No? duda. Yo creo que ahí hay mucho por trabajar. No incentivar de repente un consumo interno que es complicado, Ujú. ¿no? Y es que allá le ponen langostino a todo, Claro, porque sí. O tienes sea, acceso. langostino, el banano igual, El el banano. cacao. Perdón que te interrumpa, y el Sí, desarrollo que le han dado al banano, ojo, ustedes son los principales productores de banano, creo, del planeta, ¿sí? La harina de banano, te había contado que habíamos exportado hoja de plátano congelada de así Ecuador es. a Chile, Ajá, para hacer toda la gastronomía que todos nuestros países latinoamericanos consumimos, el tamal, la yaca, correcto. los productos. O sea, hay mucho que tenemos que sentarnos a ver, ¿ah? Sí, 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 hay mucho potencial, y la clave está en la transformación y en agregar valor, como les digo. Y, a ver, otra clave creo que nos falta es asociar, es entre los exportadores, buscar ese punto de inflexión y sentarnos a analizar cómo agregar valor y, e ir todos hacia un mismo objetivo, ¿no? Que es que nuestros productos, nuestros países se conozcan como oferta premium, Claro, ¿qué es eso? por Que lo supuesto. es, ojo, Exacto. pero que el Sí, sí, mundo se lo lleva a ellos y ellos lo transforman. y allá lo transforma. ¿Por qué no transformarlo y agregar valor nosotros?
y generar ese beneficio para nuestros exportadores, nuestros productores. Eso es fundamental. O sea, eh, yo creo que debemos buscar ese círculo virtuoso, generar valor también para nuestros productores, que sean bien pagados, que sus cultivos tengan, que vayan generando procesos que les permitan tener productos, insumos que sean transformados y que sean puestos en vitrina ya de manera excepcional y con gran valor. Sí. Mira, ahí has tocado un tema muy importante porque acabo de firmar un convenio con Agorideas, que tiene más de 3.000 y pico beneficiarios en tema de hongos, café, cacao, toda esta línea que sería interesante hacer, juntar a toda la comunidad ecuatoriana con ellos para hacer estas buenas prácticas, ¿no? Correcto. Porque ustedes son grandes exportadores de pitahaya y Así tienen es. el permiso, o sea, tienen ya la homologación con Estados Unidos y le exportan mucho a Estados Unidos. Ujú. Ustedes le exportan mucho producto. Yo he encontrado en esta macro ruedas que sí, siguen haciéndose, Sí, ¿no? sí. Eso sería interesante también en el marco de esas llevar a más empresas peruanas, hacer reuniones. Yo creo que esas como viaje, ¿no? Vamos un jueves, viernes y sábado y domingo lo dejamos para que conozcan Ecuador, Correcto. porque es como tú dices, es bonito porque tú puedes recorrer en un día estar en la costa, el otro en la sierra y el otro en la selva ecuatoriana. Exacto. Sí, y que puedan tener la oportunidad de vivir varias experiencias y conocer varias realidades del Ecuador. Sería interesante porque, o sea, caminando, recorriendo los lugares, vas conociendo las necesidades y las oportunidades que se pueden Sí, generar. definitivamente, es claro. El Quito es como más como un Arequipa, ¿no? Sí, un poco para la gente el clima. Sí, Sí, me sí, acuerdo sí. que llegué yo, mi primera vez que llegué a Quito, le digo, oye, ¿puedes apagar el aire acondicionado? Está muy fuerte. Le digo, César, no hay aire. Yo, claro, acostumbrado al aire de Guayaquil, el aire Claro. acondicionado, porque en Guayaquil no puedes vivir Sí, sin aire sin aire. acondicionado, ¿no? Así es. Bueno, Quito está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Precioso. No hay cielo como el de Quito, se dice. Sí, no. Tiene un azul especial. Y mira, en marzo de este año viajamos con el directorio de la Cámara. El directorio, el 95% son peruanos, son empresarios peruanos. Y iban por primera vez a Quito. Se quedaron maravillados. Es una ciudad que te recibe bien, muy fácil para ubicarse, transitar, se come muy bien, Muy bien. muy, muy bien. Tienes el centro del mundo a media hora. Y eso te iba a decir, cuando van al centro del mundo, ese es spoiler, bueno, igual tienen que ir, ¿no? Esta idea de cuando este señor que lleva como una tinaja, ¿no? Sí, Y le echan el agua en cada lado y el agua gira. Es que eso tiene que vivirlo la gente, sí, ¿no? sí, es muy interesante. Es muy interesante los fenómenos físicos que ocurren en el centro del mundo, es increíble. Sí, es una experiencia que hay que vivir. Y, y bueno, tienes un lugar que se llama Papayacta también, que está a unos 45 minutos de la ciudad, que son aguas termales, en medio del bosque, impresionante. Son lugares que no se conocen y que Ecuador puede ofrecer Claro, para todos los que nos visitan. toda una ruta turística que es interesante, ¿no? Que no deja, vuelvo a decirle, para el viajero, para el que le gusta, es muy importante. Es que a veces no valoramos lo nuestro, ¿no? Mm, Yo creo que nos falta mucho desarrollo también cultural en Perú. O sea, la gente sí viaja, pero viaja a los sí. destinos conocidos. Obviamente tenemos muchas cosas. Te cuento, en Uco, que es de Ancash, Huari, arriba, encontramos una pirámide, Ya. 3 niveles. El arqueólogo que nos acompañó dice que hay 7 para abajo, pero no está ni siquiera, y esto ojalá al Ministerio de Cultura, Increíble. ni siquiera está inscrita. Está ahí, en medio de la nada. Imagínate. No, No, el Perú, tenemos la fortuna de haber viajado casi por todo el Perú y nosotros estamos enamorados del Perú también.
Amazonas, por ejemplo, es precioso. Nosotros hicimos un viaje desde San Martín, desde Tarapoto hasta Chachapoyas, por Hermoso. carretera. Increíble. Les recomiendo mucho que hagan ese recorrido. Es precioso. Subir a Cuela en el teleférico, increíble. Es un teleférico de primer nivel, de primer mundo. Las ruinas, visitar la cascada de Gocta. Te digo, tenemos que darnos la oportunidad de conocer Sí, más nuestros países. y es más, y es importante porque lo ha tomado muy bien toda la parte Zorritos, toda la parte norte Claro. para el veraniego de la gente del sur Del sur de de Ecuador. Ecuador, ¿no? Así es, sí. Justo en temporada de vacaciones o de feriados para el Ecuador, tú ves una ola de turistas hacia Máncora, Zorritos, Tumbes, Y ha importante, generado todo un polo de desarrollo sin duda. turístico muy importante. To- eh, eh, Gracias a eso, el desarrollo inmobiliario, turístico, infraestructura hotelera, gastronómica, el norte se está desarrollando y es gracias a esa integración que existe. Porque esas eran playas botadas, ¿no? Tú recorrías kilómetros de playa sin no ver nada, solo desierto para un lado. Tengo una anécdota bien interesante. Me acuerdo que crucé con un grupo de ecuatorianos allá por el 99, el de Guayaquil, nos íbamos de Quito, Guayaquil, uno de Ambato, y los llevaba a Paita para ver tema pesquero, ¿no? Ujú. Y contraté una van, nos lo llevaba y los veía que volteaban después de cruzar la frontera, ¿no? Y uno de ellos agarra y me dice, oye, ¿por eso no peleamos? Porque es que es automático. Tú cruzas la frontera y es de Ecuador, verde, 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 Sí, verde. Cruza de acá, desierto, es desierto, cierto. desierto, desierto, ¿no? Es bien interesante, pero creo que hay mucha complementariedad, Ricardo, que me has hecho recordar toda esa vivencia ecuatoriana. Estuve casi 3 años y medio. Tuve el gusto y lo otro, Se conoce, Galápagos. sí, O sea, Galápagos es una joya. aquel peruano, aquel persona en el mundo que no vaya a Galápagos es un crimen. Sí, Es sí, una sí. joya. Es como para nosotros visitar Machu Picchu. Correcto. Eh, Al menos una vez en la vida tenemos que hacerlo. Galápagos es una joya mundial, reserva de biosfera. Darwin Ahí se escribió. apoyó mucho en la vivencia que tuvo en Galápagos para su teoría de la evolución de las Sí, especies. Es un lugar histórico, natural, donde van a vivir algo muy especial, claro. Es probablemente único en el en el mundo. planeta es único. Yo recuerdo haber leído la evolución de las especies de Darwin y llegar a Galápagos. Claro, yo tuve una suerte que no tuvo de repente un turista, ¿no? Yo tenía una embarcación por el tema de la pesca, Ujú. de la langosta, y yo podía ir a todas las islas. O sea, yo me conocí Floriana, Isabela, San Cristóbal, vivía en Santa Cruz, pero recorría todas las islas, recorrí lugares que no entra un Claro, turista y ahí vi este tema de la evolución de las tortugas, los caparazones, que es, o sea, es la misma especie, pero en Floriana al comer de los árboles hizo que le cambie el caparazón, la de Isabela, o sea, es realmente, claro, o sea, sí, sí, es único. es Sí, hay que darse la oportunidad de conocer sí, sí, también. Es un vuelo a Guayaquil, que son 2 horas, y 1 hora más a Galápagos. claro, Son 3 horas sí. de Ahí vuelo. hay un fuerte, creo que ese ida y vuelta turístico es muy importante, porque creo que ahí también nos une Sí. mucho el tema de conocernos como Sí, países, ¿no? La sobre, gastronomía. sobre eso, sobre el tema de Galápagos e integrarlo con destinos como Machu Picchu u otros destinos en el Perú, sí, hemos estado haciendo algunos esfuerzos, tanto con aerolíneas ecuatorianas como con peruanas y operadores turísticos de ambos países, para integrar esto en un paquete binacional, turístico binacional. Eh, Imagínate integrar Machu Picchu con Galápagos. No, es Un golazo. un golazo. Claro, Claro. sí, por O sea, supuesto. tienes dos maravillas del mundo, ¿no? Exacto, correcto. Eh, en Frontera también estamos trabajando para que el turista peruano pueda desplazarse hacia el Ecuador de manera segura,
que pueda visitar Cuenca, que es una joya también dentro de las ciudades culturales e históricas que tenemos en el país. Las iglesias que tiene, o sea, la infraestructura colonial que mantiene tanto Quito, Cuenca, es muy bonita. O sea, Sí, parece turista que le gusta, tipo el centro histórico de Perú, tal cual. Puedes sí, encontrarlo en estas ciudades. sí. Y combinado siempre, nuestras ciudades combinan siempre el aspecto cultural con el aspecto de naturaleza, el turismo de naturaleza. Cerca de Cuenca está el Parque Nacional Cajas, que es impresionante, es un páramo con creo que 2000 lagunas, si no me equivoco. Puedes recorrerlo en caballo, o sea, tienes esa oportunidad de integrar varios tipos de turismo, Sí, pues claro, el avistamiento de de aves, aves. que es un tema muy importante, gente que tiene el ticket más alto dentro del turismo. Así es. Sí, Sí, ahí tenemos eso. Interesante, gastronomía, sí, turismo, creo que ahí hay unas oportunidades conjuntas. Qué interesante, claro, pensar en que un europeo, un asiático llegue a Ecuador, vea Galápagos y de Galápagos vaya a Machu Picchu, viceversa. De acuerdo a hay que ver rutas, ¿no? Pero claro, 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 ¿qué es lo más factible para claro. ellos? Bueno, sería Galápagos, Guayaquil, Guayaquil, Lima, Lima, Machu Picchu o Claro, Cusco, ¿no? sí. Creo que eh, establecer esas rutas y generar esa promoción, ese desarrollo a nivel de productos binacionales, creo que nos falta. Y creo que ese es el siguiente paso. Sí, yo creo que ahí hay un trabajo muy importante a hacer, ¿ah? Infraestructura, lo has dicho. De repente cometo algo, pero yo creería que el desarrollo de infraestructura en Ecuador, el tipo de trabajo que han hecho para estas carreteras metidas en la Amazonía, creo que ahí hay una transferencia de conocimiento interesante. Porque acá, lo siento por Perú, señores, pero sí, pues las carreteras se deshacen, o sea, haces una carretera y se rompe muy rápido, Sí. se la come, o sea, Yo estoy seguro que integrando a nivel gremial el sector privado, creo que se pueden hacer este proceso de transferencia de conocimiento, de experiencias, que vengan técnicos ecuatorianos que puedan desarrollar estas charlas, no sé, sí, o capacitaciones, sea, y transferencia de conocimiento, transferir ¿no? Sí. conocimiento. Igual, ingenieros, arquitectos peruanos que viajen hacia el Ecuador, que también nos enseñen sobre las diferentes técnicas constructivas, las cámaras de infraestructura que puedan acercarse más y tener esa oportunidad de Claro, conocer. porque es que el que ha vivido en Guayaquil o el que conoce Guayaquil, los pilotes que meten para construir un edificio. O sea, Sí, es agua. O sea, Guayaquil está un tipo Venecia, pues está sobre. Y yo he visto cómo meten pilotes enormes para luego construir los edificios encima, ¿no? claro. Entonces, imagina que van hasta la roca, hasta la capa freática, pero es impresionante. O sea, creo que es muy importante. No malinterpreten el amor que le tengo al Ecuador, señores, o sea, es que somos uno, ¿no? Sí, no, no, Esas diferencias que hicieron hace mucho tiempo, el tema de las guerras y todo son, yo creo que siempre busca, divide y ganarás, dijeron yo creo que hoy día es une y y ganaremos ganaremos. unidos, Sí, porque creo que hay mucha complementariedad. Todos estos ruidos políticos, todos estos ruidos, lo único que hacen es separar lo que queremos, que es hacer negocios, ujú, porque no hemos venido a reunirnos o sea, hay que hacer negocios y así es. existe los negocios y no los estamos visibilizando. Alguien está haciendo el negocio y de repente lo que puede es subirnos a esa rueda, facilitarlo. Tiene mucho. Ecuador tiene una colonia, el migrante ecuatoriano en Estados Unidos, en la parte de Nueva York, donde también estamos nosotros, es más grande que la peruana. Ujú, Yo tengo un amigo que vende productos peruanos a ecuatorianos. ok, Es más, el famoso cuy que nosotros no exportamos, ustedes consumen más, o sea, se exporta ujú, más cuy allá
que de ustedes que ya de nosotros, ¿no? Entonces son pequeños nichos de mercado que vuelvo a decir, de repente el grande se va a manejar solo. Así es. Creo que nosotros estamos diseñados para ese mediano, pequeño, para unirnos y para ver esas oportunidades que podemos salir juntos. Y nuestros mercados vecinos, cuando hablabas del tema de lo rico que es Ecuador en cuanto a frutas, a todo este... Sin ir muy lejos, tú vas a un supermercado argentino y encuentras 4 frutas, ¿no? O sea, cuando vienen a Ecuador, a Perú y piensas, oye, o sea, La variedad que existe. la variedad que existe. Y a veces nosotros mismos no lo entendemos. Porque desde que naces hasta que mueres, tú vas a tu árbol y arrancamos nuestro plátano, arrancamos nuestra manzana, nuestra piña, del suelo sacamos, o sea... Claro. Y es algo natural. Oye, pero ¿tú no tienes piña en tu país? ¿No? Yo creo que ahí hay una complementariedad muy interesante, ¿no? Y la industria que también tiene Ecuador en cuanto al proceso de frutas. Hablando de esto, el liofilizado, el deshidratado, el congelado. Conocí a una persona de piña. Ustedes son, creo que después de Costa Rica o con Costa Rica se pelean en primer lugar de exportaciones de piña. Ahí hay que verlo. Y es muy importante, porque Perú no exporta la piña fresca como tal por temas sanitarios, pero sí la mandamos congelada y deshidratada, ¿no? Entonces creo que ahí hay que sentarnos. Creo que este es el primer programa de mucho, Ricardo, con números, ¿no? Comenzar a ver. Sí, tenemos que revisar la estadística y ver dónde pueden haber las oportunidades para los exportadores. Lo mencionaste hace un momento, el tema de la pitahaya también. En Ecuador se produce la pitahaya amarilla, variedad Palora, que se consume mucho acá en Lima y en varias provincias del Perú. No se sabe que es ecuatoriana. Claro, por ejemplo. Sí, tú vas al mercado de frutas, al mercado mayorista, ves la pitahaya ahí. Y claro, no sabes que es ecuatoriana, pero es la que más se consume. O sea, aparte de la roja, la variedad dragón, la variedad palora, la que es amarillita, la que tiene la propiedad digestiva, que la buscan mucho. Sí, que es muy bueno. Y que es deliciosa, es riquísima. Pero solo comas la mitad. Por favor, a ver, aquí. Pero sí, esa variedad que tenemos y esa presencia que tenemos de nuestros productos, tanto fruta ecuatoriana en el Perú como fruta peruana en el Ecuador, como la uva, por ejemplo, que es muy apreciada, muy apetecida la uva peruana en el Ecuador. Tenemos que seguir desarrollando ese... Sí. Y también necesitamos el apoyo mucho de las autoridades sanitarias para abrir más abrirnos variedad de productos de los dos países. Claro. Yo creo que cada 2 o 3 meses hay que sentarnos en una reunión y invitar a toda la comunidad y juntos comenzar a verlo, ¿no? Y hacer esto, me encantaría tener estos viajes, salir un jueves, un viernes en Ecuador, en cualquier parte de Ecuador, ¿no? Para poder hacer intercambio, que es relativamente económico a otros destinos, ¿no? Sí. O sea, podemos salir, como te digo, un jueves en la noche, un viernes en la mañana, estar el viernes, sábado y el domingo en el último vuelo volver y comenzar tu semana, ¿no? Correcto. Y haber conocido 3 o 4 lugares y fuera del tema del intercambio empresarial. Sí, y la facilidad que tenemos para movilizarnos, tenemos aerolíneas, tenemos a LATAM, Aeroregional, que es aerolínea ecuatoriana, JetSmart, tienen varias frecuencias. Hay la posibilidad de hacerlo, podemos viajar a Tumbes y cruzar por carretera para conocer también la parte sur del Ecuador. Hay muchas formas de hacerlo y además de frontera hacia Guayaquil está relativamente cerca. Sí, es muy cerca, muy cerca. Por carretera. Yo me acuerdo que ampliaron, yo estuve en la ampliación 2002, más o menos antes de irme, esta ampliación que hicieron de la ruta a la costa. Me acuerdo que era una ida y vuelta, después hicieron los carriles y bajamos de 4 horas, creo que a 1 hora, 2 horas ese día. Impresionante, ¿no? Salinas, que es un San Isidro al lado del mar. Sí, es muy... Dentro de los destinos que prefieren los turistas peruanos es Salinas. Sí. Es muy, muy bonito. Tienes una infraestructura hotelera
de primer nivel, una playa preciosa, tienes una reserva ecológica a 15 minutos. eh, la movilidad que existe entre puntos es excelente. Eh, Cuenca también se está convirtiendo en un destino turístico muy importante para los turistas peruanos, por la cercanía sobre Sí, todo, claro. ¿no? Loja también. Yo creo que Loja es un destino muy importante. O sea, yo creo que deberíamos ya comenzar a hacer un cronograma de viaje porque Loja tiene mucha oportunidad por el desarrollo de su industria para los productos peruanos, para la Correcto. páprica, para... Ujú. Ahí estaba, ¿cómo se llama esto? Pablo, este amigo de Industrias Loja, que hace infusiones, que hace salsas, no me acuerdo el nombre, pero impresionante. Siempre me han pedido a mí páprica orgánica, pero en Perú no hay páprica orgánica. Sería mentirles porque te van a meter gato por Claro. liebre, ¿no? Pero siempre he tenido estos pedidos, estos que hemos tenido Ujú. los grandes para el tema de alimentación de mascotas. Creo que hay mucho, ¿ah? Creo que sí. Y podemos ser esa complementariedad, o sea, pero nadie la está viendo, pues. Estás Sí, tomando esa labor, esa tarea. sí, sí. Sí, y no desmayamos porque tengo mucha fe en nuestros países, en nuestros empresarios y hay que seguir remando, hay que seguir remando. Con todo lo que estamos haciendo desde la Cámara, estoy seguro que vamos a poder mover la aguja eh, de las exportaciones de los dos países, porque nosotros lo vemos de doble vía. Claro. No únicamente vemos que sea solo beneficio para el Ecuador, sino que para beneficio del Perú, que sea doble vía el tema del comercio exterior, de las inversiones, que nuestras empresas, que nuestros países tengan ese crecimiento que todos buscamos, ¿no? Para beneficio de todos los ciudadanos. Sí, yo creo que se va a dar, se tiene que dar, pero creo que alguien tiene que tomar la batuta, ¿no? O Ujú. sea, creo que es muy importante este tema de la Cámara, hoy contigo a cargo para poder tender estos puentes. Y creo que, tú sabes, Perú Exporta TV está abierto para poder apoyarte en lo que necesites. Gracias, Oscar. Sí o sí hay que hacer un viaje. Que no, Sí, sí, de todas ahora, maneras. nosotros tenemos como misión el hacer este tipo de visitas con resultados. O sea, Ujú. si usted viaja a una misión organizada por Exporta Perú y la Cámara de Comercio Ecuatoriana, usted va a tener una agenda de reuniones, una agenda de negocios bien establecida, que tenga los interlocutores correctos, tomadores de decisión, para que usted pueda eh, negociar, conversar y establecer una relación de largo plazo. Esa es la función. O sea, no es un viaje únicamente de turismo, ¿no? Sino que No, no, es un hay que viaje sentarnos. de, de trabajo, de resultados. Y algo que se nos estaba pasando, dentro de todos estos sectores que hemos analizado, la gastronomía, el turismo, infraestructura, no hemos hablado de algo que es muy importante que ya ocurre, que es el tema de todo lo que son prendas de vestir. Creo que ahí hay una parte muy Así importante. es. Yo he viajado venían amigos de Ecuador, de Quito, de Guayaquil a comprar Guayaquil. gamarra, Sí. ¿no? Entonces venían, llevaban, y hay un pase, vamos a hacer informal por frontera, pero yo creo que ahí también tenemos que centrar nuestra fuerza, ¿no? Unir al confeccionista Sí, y volverlo exportador con la demanda, porque correcto. Ecuador es un país que no solo demanda, sino que está siempre en tendencia, ¿no? Y creo que ahí es donde Perú debemos de... Sí, sí, si tú miras las cifras de exportación de prendas terminadas del Perú hacia el Ecuador, vas a ver un incremento anual importante. Eh, y no solo para las grandes cadenas, sino para los comerciantes, mayoristas, pequeños comerciantes de la Bahía de Guayaquil o de Ipiales en Quito. Las prendas peruanas son muy bien apreciadas. La calidad del algodón, la calidad de la confección son muy buenas. Entonces ahí hay una oportunidad muy buena para los empresarios peruanos que deseen generar
sus exportaciones hacia el Ecuador. Sí, creo importante que debemos tener una charla con los empresarios de Gamarra. Tengo el acceso todavía. Mira, hay que sentarme. Eso es importante, o sea, y aportar ese granito de arena para la formalización, para que tengan conocimiento del proceso que una vez que ya lo conoces y lo aplicas, no es complicado, es repetir la... Sí, 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 claro, sí, sí, una vez que ya lo haces es como andar en bicicleta. La primera vez te caes, la primera tienes miedo, pero después ya... Exacto, y del lado de los empresarios ecuatorianos también, ¿no? De la misma forma, capacitarlos, que tengan este acceso seguro a contactos de empresarios formales, serios, porque nos ha pasado, me ha pasado, porque a mí se me han venido a quejar, César, me mandé a hacer polos, todos se encogieron. Sí, le digo, pues es que no puedes ir por ahorrarte unos pesos, unos dólares, subir y que comprar la tela acá, o sea, te van a estafar, ¿no? Yo creo que esa formalidad que ya existe con exportadores, productores peruanos, con la industria de venta, distribución, es muy importante. Y obviamente hacer esa transferencia de tendencia, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que el Ecuador tiene una tendencia más mirando Europa, mirando Estados Unidos, entonces muy actualizado, ¿no? Y es interesante porque por el tipo de consumo cambian de ropa, ¿no? O sea, ya no, hoy día es, no sé, pues rosado, no, es palo rosa. Entonces ya, bota esto, cambia y me compro el palo rosa, ¿no? Ahora, el poder adquisitivo ecuatoriano también está por encima de nosotros. Entonces hay que ver, es casi similar, pero sí, hay mucho tenemos que estudiar nuestro sector y estudiar el mercado. Como dices, el tener el conocimiento del mercado que el consumidor ecuatoriano fija su decisión de compra en relación a la tendencia es importante conocer. Sí. Entonces, esa parte de poder capacitarse a través de Perú Exporta o desde las cámaras o desde las oficinas comerciales o embajadas, es importante retroalimentarse de esa información y poder generar los productos o servicios que está demandando el mercado. Claro. Y el otro es el fitting, o sea, las tallas no son las mismas, o sea, cambian totalmente. Claro, hay que hacer todo una investigación, ¿no? Sí. Una ingeniería dentro de cada uno de estos sectores. Ya vamos por 2080, creo, por todo lo que estamos conversando, pero es interesante. El tema de las prendas, el de niños también es. Correcto. O sea, Ecuador como Perú piensa en algodón cuando piensa en niños. Así es. ¿No? O sea, yo estuve en Panamá, en Centroamérica, y ellos no tienen problema de ponerle sintético a los niños, ¿no? Por un tema cultural, pero en nuestros países es algodón y algodón. Tengo claro que dentro de los estudios que hice hace años era, o sea, el roponcito que regalas es 100% algodón, ¿no? Y normalmente buscan peruano. Sí. O sea, a la hora de regalar, mira, me está regalando peruano que... O sea, ese es un tema muy, muy... importante, estás regalando una prenda de calidad con algodón reconocido a nivel mundial. Sí. Eso es importante. Esos pequeños ejemplos tenemos que comenzar a rescatarlos, comenzar a darle forma y comenzar a conversar. Ricardo, gracias, de verdad que muy contento. Esta entrevista la tenía esperando tiempo, es muy importante, creo que ese es el momento adecuado. ¿Cuál sería tu mensaje para toda la juventud? Porque tenemos muchos jóvenes de corazón, jóvenes que todavía no saben qué emprender, ven Estados Unidos, ven Europa, cuando hay mucha oportunidad al lado. ¿Cuál sería tu mensaje tanto para los jóvenes ecuatorianos como para los peruanos? Bueno, yo los invito a capacitarse, a generar un proceso de desarrollo de capacidades. Es importante que ustedes como empresarios, emprendedores, tengan conocimiento de lo que está pasando con su empresa, con el sector en el que están desarrollándose, porque la información siempre es fundamental para tomar decisiones y el conocimiento siempre va
agregar valor a todo lo que ustedes hagan. Entonces, yo los invitaría siempre a mantenerse siempre actualizados, capacitados, eh, para que marquen ese cambio de timón y que sus empresas crezcan en el tiempo. Ese sería mi mensaje. Ricardo, Mi querido César. muchísimas gracias, Por... gracias por darnos tu tiempo, es muy importante para nosotros, porque eso es lo que hacemos aquí en Perú Exportate, buscar unir, tender puentes y poder conocer de ambos lados la mejor, no solo gastronomía, la mejor oferta, poder unirla para que exportemos juntos. Gracias por la invitación, César, y cuentan con nosotros siempre. Muchas gracias. Señores, recuerden, aprendemos juntos, exportamos juntos y juntos somos mejores. Este programa llega gracias a ESSEX, Escuela de Exportadores.